Guamán Poma de Ayala fue un indio ayacuchano, natural de Lucanas. Nació probablemente en la década de 1550, apenas 20 años después de la invasión europea al Tahuantinsuyo. Es así como él se identifica, Yarovilca de Lucanas, sí. Pero sus ancestros vienen de Huánuco, él lo dice, ¿no? Que el abuelo o los ancestros anteriores al abuelo eran originarios de Huánuco y habían sido enviados por el Inca a Huamanga como mitimaes. Ladino, alfabeto, que hablaba y leía castellano, católico y de costumbres españolas. Yo tengo la impresión que Guamán Poma desciende de una familia de quipucamayos, de expertos en la lectura de estos cordones anudados. Curiosamente, en todos los dibujos que él hace de quipucamayos en la Nueva Crónica, todos ellos llevan nombres de personas que son parte de su propia genealogía, que son familiares de él. Es aquel indio aculturado, el que domina las lenguas nativas y el que domina también el español, que seguramente aprendió en las doctrinas. Y Guamán Poma es uno de estos sujetos que conoce el castellano. No lo conoce, ya sabemos perfectamente, porque es difícil leer su castellano quechuizado. Un medio hermano mestizo que fue religioso. Siendo bastante mayor, escribió la más importante crónica sobre el mundo andino precolombino y sobre el impacto de la colonia en los Andes. Además, era un artista y acompañó su texto con 400 dibujos que lo hicieron inmortal. Era Guamán Poma, pero se añadió el Felipe y también se fabricó un parentesco con el capitán Luis Dávalos de Ayala e incorporó ese apellido al suyo propio, para firmar su crónica como Felipe Guamán Poma de Ayala. Él es indio, indígena por ambos lados. Entonces, él tiene que explicar de dónde sale el nombre de Ayala y cuenta esta historia en que su padre le salva la vida al capitán Luis Dávalos de Ayala en las guerras civiles de los conquistadores, y en agradecimiento el capitán Luis Dávalos de Ayala le regala su nombre al padre de Felipe, Guamán Poma, y entonces eso pasa a sus descendientes. Esa es la historia que nos cuenta en la crónica. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora acerca de nuestro personaje? Es un sujeto que tiene que auparse, porque él está dirigiéndose nada menos que a Felipe III, el rey de España. Parece ser que se inventa un linaje muy elevado, descendiente de los Yarovilcas y de los Incas. Tenemos que leer con mucho cuidado cuál es la verdad y cuál es la representación, la autorrepresentación que el cronista hace de sí mismo. Lo que sí sabemos con seguridad es su compromiso, su deseo de defender a los suyos por medio de la escritura y por medio de los dibujos. Y en ese texto él construye una autorrepresentación, porque él quiere que sus lectores, especialmente el rey Felipe, lo perciba con autoridad y prestigio, porque él quiere que lo lean, y quiere que su crónica se publique. Eso es lo que él lo está buscando. Entonces, sí, él se construye una identidad.
Murúa era un religioso mercedario que escribió una crónica con ilustraciones, pero a diferencia de Guamán Poma, sus dibujos eran coloreados. El fraile español contaba con mayores recursos. Se piensa que el cronista indio trabajó para Murúa. Guamán Poma y Murúa se juntaron y hicieron una crónica a la limón. Es decir, el texto lo puso Murúa, pero el 80% de los dibujos son de la mano de Guamán Poma, corresponden al estilo de Guamán Poma. Hemos hecho un estudio muy detallado con historiadores del arte, con expertos en el Centro Getty, y hemos podido demostrar las correspondencias entre los estilos de los dibujos que están en este manuscrito de Murúa, que son dibujos a color, con los dibujos en blanco y negro de Guamán Poma, y corresponden, el estilo es exactamente igual. En ambas versiones encontramos gráficos, imágenes que se han atribuido a Guamán Poma, o sea, que Murúa tomó esas imágenes o las encargó a Guamán Poma. Entra en contacto con sacerdotes como Murúa, pero no solamente con Murúa, entra con algunos otros funcionarios religiosos que hacían composiciones de tierras, por ejemplo, y estuvo ni más ni menos con Cristóbal de Albornoz. En la década de 1580, cuando tenía unos 20 o 30 años, Guamán Poma trabajó para Cristóbal de Albornoz, quien fue visitador eclesiástico de Lucanas. Sí, un extirpador de idolatrías. El famoso sacerdote asociado con la extirpación de un movimiento mesiánico que se llamó el Taquiongo, que es mencionado por el mismo Guamán Poma de Ayala, de tal manera que su vinculación con sacerdotes, su vinculación con europeos, es una vinculación muy temprana. Es por eso que la nueva crónica está plagada de nombres de europeos con los cuales Guamán Poma estuvo estrechamente familiarizado. La cuestión es que Cristóbal de Albornoz fue retratado por Guamán Poma castigando físicamente a los indios, aquellos fieles a sus antiguas religiones. Pero por el contrario, en el texto, el cronista indio lo describe como un hombre probo. Tal vez Guamán Poma hacía eso por miedo a la censura. Entonces, él escribe un documento. Él tiene, el objetivo que él tiene, el objetivo pragmático es que lo publiquen, él quiere que lo impriman y que lo publiquen. Y en el siglo XVI, XVII había un largo proceso de revisión, como un proceso editorial de revisión y censura. El manuscrito iba a pasar por la censura de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Y Cristóbal de Albornoz era un extirpador de idolatrías. Y si bien él no era un inquisidor, la institución de la extirpación de la idolatría es hermana de la Inquisición. Así que el autor tiene que tener cuidado cómo presenta las cosas si quiere pasar la censura, porque de lo contrario lo ponían en el índice de libros o lecturas prohibidas, ¿no? y lo condenaban al olvido. Guamán Poma fue cristiano y se empeñó en probar que el cristianismo había llegado a los Andes antes que los españoles, buscando de ese modo desmantelar una de las razones esgrimidas para justificar la conquista, es decir, que había necesidad de cristianizar a los indios. Según Guamán Poma, estos ya eran cristianos. Explica muchas veces en su obra que en realidad no hubo conquista, que el Tahuantinsuyo fue donado, que los españoles fueron bienvenidos al imperio
y que en efecto esto es sumamente importante porque si los españoles fueron bienvenidos al Tahuantinsuyo, al imperio, entonces no hay derecho a una conquista porque no hubo resistencia. Aunque muy devoto de la religión cristiana, Guamán Poma fue enemigo de la Iglesia Católica, porque pensaba que los curas y doctrineros muchas veces violaban las normas que predicaban. El cronista propuso una actitud moral contra la decadencia de su tiempo. Cuando él denuncia los abusos contra los indios, no tiene problemas de mostrar a ciertos personajes, frailes franciscanos o mercedarios o agustinos que están abusando físicamente de los indios, hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido es muy atrevido, ¿no? A mí me llama la atención que a pesar de ser consciente de su censura, de la censura que lo oprime como escritor, él al mismo tiempo es muy atrevido. El extirpador de idolatrías Cristóbal de Albornoz poseía una biblioteca de primera categoría, donde se supone que Guamán Poma adquirió su cultura europea durante los años que trabajó como su intérprete. Deben haber sido muy amigos, porque se sospecha que Albornoz habría sido quien le regaló el papel y la tinta para escribir sus crónicas. Recordemos que estos elementos eran caros en el siglo XVII y Guamán Poma necesitó mucho para dibujar y escribir su voluminoso texto. El cronista indio conocía bastante literatura histórica y teológica de su tiempo y muchas obras clásicas. Fue un indio culto que intentó emplear los conocimientos occidentales para reelaborar una interpretación propia de su historia. A diferencia de los otros textos, tiene justamente las imágenes visuales que nos ayudan a decodificar varios enigmas o silencios o a entender mejor ciertas correspondencias, y también nos indica que él tuvo acceso a crónicas ilustradas, a libros ilustrados, porque los modelos de muchas de esas imágenes se encuentran en textos europeos de los siglos XV y XVI, ¿no? Él tuvo acceso a eso. Y no hay remedio, que es un término que él repite mucho, es una frase legal, no solamente utilizada por él, sino por cualquiera que traía una petición o una queja al rey. Y no hay remedio significa no hay reparación legal, o sea, suceden estos abusos, estos problemas y nadie lo arregla. Denuncia en especial a los jueces que no reconocen los derechos de los indígenas, a los curas doctrineros encargados de las reducciones, cuyo mal ejemplo no contribuye a que los indígenas sean catequizados. Denuncia a los malos funcionarios que en realidad van en contra de la corona española, porque al ser malos funcionarios, al robarle a la corona de impuestos, etcétera, al abusar de la población indígena, pues eso todo redunda en contra de la corona y no en beneficio de esta. Guamán Poma dirigió su crónica al rey de España, Felipe III, a quien pedía resolviera los males que habían caído sobre los Andes a raíz de la conquista. Para seducir al monarca,
le ofrecía un tributo muy superior al que ya existía si permitía que los indios se gobernasen solos, de acuerdo a su antigua usanza y con jefes propios que le rendirían suma obediencia como emperador del universo. Eso es una de las características que tiene esta crónica. Él siente como que la presencia de los europeos ha puesto el mundo al revés y no se cansa de repetir de que el mundo está al revés y constantemente está haciendo un conjunto de críticas. Él piensa que la presencia de los europeos ha tergiversado el orden que existía anteriormente. Y entonces él escribe precisamente este documento como una especie de carta al rey. Él concibe al rey de España como si fuera un monarca divino, como si fuera un inca. Y se acaban los indios, ¿no? Entonces él se pronuncia en contra de lo que pudiéramos, en contra del mestizaje, y cree que cada uno, cada grupo, cada etnia debe tener un compartimento estanco donde debe conducir su vida, ¿no? Pero por otro lado también en cuanto a los esclavos, o sea, tenemos esta dualidad entonces, la idea de preservar al grupo indígena, la idea de no mezclarse con europeos o africanos que llegan, porque entonces, según Guamán Poma nos explica, la cultura se va diluyendo. El problema del mestizaje para él, del mestizaje racial, es que la raza indígena se acaba, hay una posibilidad de exterminación. El punto de vista político de Guamán Poma se puede resumir fácilmente. Se opone al gobierno directo de los europeos sobre los andinos y busca, en cierto sentido, una forma de autonomía. Entonces, su crónica es una carta al rey, porque piensa que él tiene poder para resolver a favor de la nacionalidad andina, nacionalidad que se había formado a raíz de la colonia en oposición al gobierno directo de los españoles. Y él tiene la esperanza que transmitiéndole los problemas que existen en estas tierras, este rey de España, en su capacidad de monarca supremo, tiene la capacidad de poder restablecer el orden. Y para él, la única manera de poder restablecer el orden es separar a los indios de los españoles. Porque juntos solamente traen el caos. Separados sí podría mantenerse la convivencia. Guamán Poma trabajó como escribano de indios, redactando los textos legales que los andinos presentaban ante las autoridades españolas. Durante varios años estuvo envuelto en pleitos legales, frecuentemente por la tierra. Y en uno de estos juicios perdió su propia hacienda y sus derechos como curaca. Él participó en un juicio de tierras en las sierras de Chiara, en lo que es hoy Ayacucho, ¿no? en el distrito de Huamanga, y el funcionario español en cuestión de la zona le adjudicó esas tierras como premio a indios chachapoyas que venían pues de otra zona del Perú, y se las otorgó como premio por su colaboración con los oficiales españoles. Lo que el oficial español no consideró, no tuvo en cuenta, es que esas tierras ya estaban adjudicadas, le pertenecían a la familia de Guamán Poma de Ayala y a la familia de otro personaje indígena. En medio de la pobreza y la desgracia, Guamán Poma comenzó la redacción de su crónica. Esta crónica tiene 3 partes.
La primera contiene una historia legendaria del Perú antiguo, desde la creación bíblica hasta el reinado de Huayna Cápac. La crónica está dividida en tres partes muy distintivas, ¿no? La primera parte es lo que llama Nueva Crónica, que es la historia de los incas y del mundo andino anterior a la conquista. En Nueva Crónica, él utiliza una serie de discursos históricos, tiene mucha influencia europea, hay discurso bíblico en el sentido que habla de la creación del hombre, por ejemplo, hace alusiones a Adán y Eva, o lo que habría sido el equivalente a Adán y Eva en el mundo andino, y luego procede a hablar de la sociedad inca, habla de toda la dinastía inca, de los reyes y de las reinas, pero también hace una descripción, es una descripción de cómo funcionaba la sociedad inca, que la presenta como una sociedad ideal, ¿no? Utópica. Y eso cumple una función importante porque va a ser la plataforma o el punto de referencia o el modelo, ¿no?, de reforma que él va a proponer en la segunda parte. La primera parte es una reconstrucción e intenta el esfuerzo de Guamán Poma de insertar la historia andina, de estudiar, de reconstruir la historia andina e insertarla en la historia occidental, en la historia europea y unificarlas, hacer ver cómo en realidad respondían casi a un mismo proceso y finalmente todas las ilustraciones que tenemos sobre el mundo inca son casi todos de Guamán Poma. La segunda parte es un capítulo denominado Conquista, que comienza con la llegada de los españoles y termina con el fin de las guerras civiles entre los europeos. Esta sección abarca un tercio de la crónica. Luego tiene un capítulo más breve que se llama Conquista, que es toda la guerra de conquista y las guerras civiles de los conquistadores. El resto de la crónica se denomina, irónicamente, Buen Gobierno, y es una descripción sincrónica y minuciosa de la vida social en el Virreinato del Perú. Esta porción del libro no sigue los grandes acontecimientos y los personajes principales, como había sido el caso de la primera sección de los incas. En la parte dedicada a la colonia, Guamán Poma narra hechos cotidianos, de los cuales afirma ser testigo presencial. Así, en estas páginas se denuncian los abusos e injusticias. Además, contiene una propuesta de solución política, la autonomía de los indios. Esta sección también está cargada de pesimismo, rasgo que se expresa en una frase dramática que se repite incesantemente. Y no hay remedio. Buen Gobierno es una descripción de la sociedad andina colonial. Es descriptivo, pero también es prescriptivo en el sentido que él critica muchas prácticas españolas, así como andinas que se han apropiado de lo español, ¿no? Y las critica, y es esa parte en la que él alude como modelo ideal al mundo inca prehispánico para poder proponer su programa de reforma, que eso es lo que hace al final, ¿no? Cómo debe ser una sociedad colonial ideal. Él no habla de revolución, él no dice que los españoles se tienen que ir, él simplemente habla de reforma para que la sociedad colonial funcione bien y que los indios no se acaben y que el rey de España no pierda los recursos que tiene en el Virreinato del Perú. Lo que presenta sobre todo en la segunda parte
es una especie de comedia humana, de gran comedia humana, de esta región de Lucanas durante la colonia. Es una vida pueblerina, con rencillas entre el corregidor, el encomendero, el curaca, el escribano, y una lucha para el dominio, los atropellos que los andinos sufren cada día, que son denunciados con gran fuerza por Huamán Poma. Al finalizar su voluminosa crónica, Huamán Poma se dirigió a Lima con el fin de entregarla en el Palacio del Virrey, para que de allí se la hicieran llegar al mismo rey de España. El propio Huamán Poma dibuja a Martín de Murúa y lo dibuja en una situación no nada agradable, porque Murúa aparece pegándole a una andina que está tejiendo en un telar, y después Huamán Poma lo acusa de haberle intentado quitar su propia mujer. El viaje desde Ayacucho a Lima fue a pie y muy penoso. Se incorpora a las páginas de su crónica el relato de este. Esta narración tiene un contenido patético. Su propio hijo lo abandona en las montañas, pierde a su caballo y solo se queda con su perro, a quien llama amigo. Abandonado por todos, llega a Lima, se acerca a Palacio y deposita su libro. Tendemos a pensar que Huamán Poma viaja a Lima solo una vez, cuando termina su crónica y camina, ¿no? El capítulo de Camina el autor, camina desde Huamanga hasta Lima con el manuscrito bajo el brazo, pasa por Huarochirí, se entera de lo que está haciendo Francisco de Ávila, el extirpador de idolatrías en Huarochirí, añade información a su crónica. A su paso por Lima, que indica de que ha venido a dejar o que va a dejar el manuscrito, ¿no? Vemos que es un hombre que está muy familiarizado con los corredores del poder virreinal, mucho más de lo que pensamos. Está más centrado en los litigios, está más centrado en a quién le va a entregar su manuscrito. Quiere que lo publiquen, entonces el proceso de publicación implica que tú tienes tu documento, tu manuscrito, lo has terminado y tú lo tienes que entregar a las autoridades en Lima. Tienes que convencer al virrey del Perú, ¿no?, de que lo envíe a España. Tienes que pasar por varios filtros. Y él no quiere enviar el manuscrito con nadie, él lo quiere entregar en persona, y entiendo por qué, porque es un texto muy, muy largo, no quiere que se pierda. También se conoce una breve carta que le dirige al rey y que parece iba a ir acompañando la crónica. En esta carta, Huamán Poma le presenta la crónica al rey, lo urge a darle a su libro la importancia que tiene y le cuenta que tiene una copia. El 14 de febrero de 1615 él escribe una carta, pero esta carta la fecha o la localiza en Santiago de Chipao, que está en Huamanga, no está en Lima, no la escribe en Lima sino en Ayacucho, anunciándole al rey que tiene este manuscrito, esta crónica o historia general del Perú, que se la quiere enviar y que espera que el virrey le dé el permiso para enviárselo. Entonces lo que sí sabemos es que la crónica sí se mandó a España, no sabemos si el rey la vio, ¿no? Le perdemos el rastro y quizás la carta iba a acompañar al manuscrito. Huamán Poma era un convencido de las virtudes liberadoras y sanadoras de la escritura.
Él pensaba que si su crónica se publicaba, habría una transformación positiva en los Andes. No pudo ser en su tiempo, pero hoy en día lo soñado por el cronista indio ha tenido gran repercusión. La crónica es conocida por muchos, tiene gran cantidad de seguidores, ha tenido un fuerte impacto, tanto por su contenido como por la vivacidad de sus imágenes. La grandeza de la obra de Guamán Poma radica justamente en describir la vida cotidiana, la vida rutinaria, los problemas de un pequeño pueblo de provincia o de una región, de esta región de Lucanas, con Andamarca, Sondondo, toda esa región donde se movió y vivió gran parte de su vida Guamán Poma. Y no tenemos ningún otro documento que nos documente, que nos haga ver con viveza, además con ilustraciones, con muchos detalles, porque Guamán Poma, a pesar de ser bastante simple en el trazo, es muy descriptivo, tiene miles de pequeños y grandes detalles de la vida de esa época a través de sus ilustraciones. Las ilustraciones no son solo una ilustración del texto, sino también integran plenamente el texto. Cosas fantásticas de Guamán Poma de Ayala, a diferencia de otros textos producidos por agentes indígenas como la Instrucción de Titu Cusi Yupanqui, por ejemplo, es que él lo escribe de su propia mano. No tenemos pocos textos tan voluminosos escritos por sujetos indígenas del Perú colonial temprano, escritos por su propia mano. Eso es una gran ventaja. En el caso de la Instrucción de Titu Cusi Yupanqui, él dicta, ¿no?, a un amanuense español, hay un traductor. El Titu Cusi Yupanqui no hablaba castellano, él hablaba quechua, entonces él dicta en quechua, hay un traductor y luego hay un amanuense, así que en ese caso hay algo que se pierde, ¿no? Entonces la crónica de Guamán es autógrafa, como señalan varios, y eso es una gran ventaja para nosotros, porque estamos trabajando el texto directamente producido por un sujeto andino. Guamán Poma, en la mayoría de los casos, primero hizo el dibujo, ¿no? O el dibujo aparece primero en la secuencia y luego el texto que habla al dibujo. La forma occidental de organizar la información en un texto, lo que solemos hacer es escribir el texto y crear el dibujo que ilustra el texto, ¿no? Él sigue un orden distinto, digamos al revés. El dibujo interactúa con el texto verbal. Existe otra cuestión importante en el análisis de la crónica de Guamán Poma, y se refiere al uso del lenguaje, al manejo del idioma. Su castellano es diglósico, lo que significa que es un castellano con interferencias o influencia del quechua, ¿no?, en sintaxis, en morfología. La otra característica de su lenguaje es que él utiliza muchos términos quechua, algunos aymara. Él menciona que conoce una serie de lenguas indígenas más allá del quechua o el aymara, pero lo interesante es que es la actitud que él tiene hacia el lenguaje, porque muchas veces empieza una oración en castellano, la termina en quechua y lo deja allí, no te lo explica, no se detiene a explicarte por qué hace eso, ¿no? Lo cual te dice que para él es natural. Él vive en un ambiente multilingüe y diglósico y no es un problema para él. La complejidad del texto, la posibilidad de encontrar tipos textuales distintos, de encontrar cartas, de encontrar supuestas ordenanzas, de encontrar sermones, de encontrar oraciones en español, en quechua, te demuestran la competencia y el conocimiento de Guamán Poma y el enorme valor que tiene la crónica
para conocer un periodo importante de la historia del Perú. A diferencia de las crónicas españolas o escritas por oficiales españoles, nos permite echar un vistazo a lo que pudo haber sido la subjetividad andina del Perú colonial temprano. Es decir, cómo un indio miraba su mundo colonial desde su punto de vista, ¿no? Que es híbrido, porque él ya había sido castellanizado, ¿no? Pero eso es lo que tenemos una vez que ocurre la conquista. El manuscrito llegó y está ahora en el Museo Real de Dinamarca en Copenhague, y el que lo dio a conocer al mundo académico, ¿no? Fue un investigador alemán, Richard Piechmann, y después Paul Rivet publicó el facsimilar del manuscrito, que ahí sí fue cuando se comenzó a estudiar en grande, si se quiere, ¿no? No hay una certeza de cómo llegó el manuscrito allí. No es el único misterio por resolver, porque en realidad toda la vida de Guamán Poma es poco conocida. Solo existen unos cuantos datos sueltos y la misma crónica, que al ser escrita con una fuerte pasión, nos permite entender el espíritu del cronista indio. Guamán Poma redactó su nueva crónica casi en el mismo momento en que Garcilaso de la Vega, el Inca, estaba escribiendo sus comentarios reales. Hubo dos crónicas paralelas y ambas geniales, la una escrita por un mestizo y la otra por un indio puro. De este modo, el Perú se dio el lujo de producir a la vez las dos interpretaciones fundamentales de nuestro pasado, interpretaciones que han tenido una larga influencia desde entonces. Son dos discursos diferentes, el de Guamán Poma, más quechuizado, más difícil de entender, pero valiosísimo, y el del Inca Garcilaso es un hombre que es autodidacta. Hemos siempre hablado acerca del mestizaje del Perú. Bueno, yo me planteé desde un primer momento qué tipo de mestizaje. ¿Es el mestizaje del Inca Garcilaso de la Vega o es el mestizaje de Guamán Poma de Ayala? En el caso del Inca Garcilaso es absolutamente europeo, y en el caso de Guamán Poma de Ayala su vertiente es muchísimo más indígena.